Es la quinta clase del curso de econometría con programas computacionales. En este caso, vamos a ver un poco sobre el software o el programa Stata, que es otro programa que usan con cierta frecuencia los economistas, especialmente en el caso de la República Dominicana, aquellos, digamos, especializados en temas de manejo de base de datos y temas sociales y de pobreza. Stata tiene una ventaja importante y es que es un software con mucha trayectoria que es usado por organismos como el Banco Mundial para temas de pobreza y CEPAL, y eso hace que tenga paquetes para microsimulación como ADID o DAS, en el caso del Banco Mundial, que te permiten trabajar temas sumamente interesantes del lado de la pobreza, tanto del lado de la pobreza como del lado de la distribución de los recursos. Pero sin más, entonces la idea de hoy es, digamos, abordar algunas cuestiones básicas, introducir al software, un poco de análisis descriptivo, quizás repasar un poco comentar brevemente algunas cuestiones estadísticas, presentar cómo se estima el modelo de regresión, especialmente esto a partir de la segunda hora, cómo se estima el modelo de regresión en Stata, y finalmente presentar algunas aplicaciones de bucle en Stata para ver cómo la programación pudiese ayudarnos a resumir el trabajo cuando estamos trabajando con eso. Entonces, si ya teniendo pendiente cuál es la estrategia a seguir, lo primero a verificar es la pantalla. Déjenme poner esto un poquito grande. La pantalla de Stata, cuando nosotros vamos a trabajar, es la siguiente. Acá tenemos, la pantalla de comando, que es equivalente a la consola de R. Es la pantalla donde nosotros vamos a introducir o a colocar instrucciones, las órdenes que le vamos a dar al programa, la vamos a dejar aquí. Eso es equivalente a los clics que damos en Excel o en otros programas. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero borrar la base de datos que está colgada acá, fíjense, con el comando clear, ahora yo puedo eliminar la base de datos que estaba cargada en la memoria. Noten que una vez yo dispuse el programa, el resultado apareció acá. Entonces, esta es mi ventana de resultados, donde yo voy a ir visualizando los resultados que voy obteniendo. Fíjense que aquí salió el otro resultado que tenía. Noten que acá es la ventana de comando. Yo puedo cliquear un comando cualquiera y recuperar el histórico de comandos que yo he ido seleccionando a lo largo de todo mi documento, de todo mi trabajo. Aquí tengo mi ventana de variables. Stata tiene algo muy chulo que es por acá, por la edición archivo. Si yo selecciono acá ejemplos de conjunto de base de datos, Stata lo que tienes acá es un conjunto de datas preinstaladas para uno poder practicar. Aquí están las datas que están disponibles. Por ejemplo, yo sé que está esta, auto.dta. Yo le doy acá a usar, y noten que acá, con este comando, yo acabo de cargar la base de datos correspondiente. Entonces, aquí ahora tengo las variables. En esta fila aparece el nombre de las variables. Este nombre de la variable es el nombre que yo voy a utilizar como argumento posterior a una función determinada para que Stata me haga una tarea determinada. Por ejemplo, yo quiero hacer una tabla o sacarle un promedio. Déjame usar otro para sacarle un promedio de esta variable, de la variable precio.
Y claro, seguido del argumento del intervalo de confianza, le indico que el precio y esta también ejecuta la opción. Este caso, repito, archivo, y luego de archivo vamos a ejemplo de conjunto de datos. Yo puedo cargar opciones de trabajo o, o bases de datos para practicar cualquier tarea que se me imponga en Stata. Entonces, posteriormente, aquí vemos que cada vez que damos clic en una variable, acá debajo me aparece el nombre de la variable, la etiqueta. La etiqueta de una variable aquí no se refiere a los labels, es decir, en el sentido de que no se refiere al significado de cada uno de los valores que tengo en una variable. Es una descripción breve del contenido de esa variable. Por lo general, tiene el nombre más detallado y un ejemplo de la medida de unidad en que se expresa. Por ejemplo, aquí que está el peso, indica que está en libras la unidad. Y noten que acá debajo, entonces te explica tanto de los datos, cuántas variables tiene, cuántas observaciones y cuál es el tamaño de la data, cuál es el nombre. Y aquí te va dando la estructura. Por ejemplo, este primer dato que está acá, ya yo sé que es un dato tipo texto. Claro, si yo quiero ver mi base de datos tipo Excel, como uno se acostumbra básicamente a ver sus datos, selecciono acá el botón del editor de datos y me abre esta ventana. Noten que los datos tipo texto me aparecen en rojo, los datos numéricos me aparecen en negro y acá los datos, digamos que son numéricos, pero tienen una etiqueta asignada, me aparecen en azul. Noten acá que los datos perdidos me aparecen seleccionados como un punto. Por ende, siempre que estemos refiriéndonos a datos perdidos o alguna imputación de datos, lo vamos a identificar como un punto. También el editor de datos lo podemos abrir modo navegación, que es este botón que está acá. Noten que uno tiene un lápiz y el otro tiene una lupa. En el modo navegación, la diferencia fundamental es que en el caso de navegación yo solamente puedo observar mis datos. Sin embargo, no puedo editarlo. Esa diferencia entre uno y otro se hace principalmente para evitar modificar algún valor de mi base de datos sin querer. Entonces, una vez vista la interfaz del programa, las opciones o comandos que vemos acá arriba se pueden modificar o se irán aprendiendo en función de cómo vayamos avanzando, con la salvedad de que nosotros siempre vamos a trabajar en especie de comando. Stata, al igual que el Libius 10 o 11 creo, claro, lógicamente tanto en Stata como en R, yo no tengo tanto en Stata como en Libius, yo no tengo ni de lejos el dominio que tengo del R, que es mi software, pero noten acá que si yo selecciono una opción determinada, tablas de frecuencia, por ejemplo, y selecciono acá precio, bien, y acá le doy a enviar. Noten acá que cuando yo hago un trabajo por acá, por ventana, Stata me va arrojando la opción, el comando correspondiente a la acción que yo estoy ejecutando. Entonces, muchas veces, por lo menos en mi caso, cuando se olvida algún comando determinado o se está cometiendo un error, debemos o es recomendable entonces utilizar esta ventana donde también se tienen los documentos de ayuda sobre Stata. Entonces, la primera forma o lo primero que vemos es el tema de implementar o de, digamos, instalar una base de datos. Y ya vimos la primera forma. Antes me funcionaba con este comando de acá. No sé por qué ahora no funciona. Y funciona con este. Es instalando una base de datos que esté preinstalada en tu base de datos. Es decir, que venga por default. Ya vimos que vamos a archivo, seleccionamos el conjunto de datos y verificamos acá cuáles son los datos que están disponibles.
Elegimos uno de esos, usar uno de esos o describirlo si solamente queremos el documento. Si guardamos ese documento, si guardamos esa base de datos, podemos instalarla directamente con un formato, cargarla directamente con un formato Stata. O también podemos descargarla si tenemos el link mediante el acceso a Internet. Noten algo, que otra alternativa o otra opción que tenemos cuando vamos a utilizar una base de datos, fíjense, vamos a intentar abrir una base de datos de las que están acá disponible, otra. Vamos a usar esta. Y se abrió esa nueva base de datos. Lógicamente, si yo intento cargar una nueva base de datos por este último sistema acá, que son bases de datos de formato Excel, la ayuda de Stata es muy buena porque yo no solamente necesito ir a archivo, vamos a buscar una que esté ahí, que esté en algún lado. Vamos a ver si tengo una por ahí. Vamos a importar y noten que aquí aparece un montón de opciones. Texto delimitado. Estos son los separados por coma o texto delimitado con formato fijo. Lógicamente ya acá nosotros solamente necesitamos buscar alguna base de datos, por ejemplo esta. Y ven, importar la primera fila como nombre de las variables y ya a partir de ahí, claro, esta es una base semanal sobre los precios de los combustibles. Y a partir de ahí solo es darle a continuar. Noten acá lo que quería explicarle. Stata, o por lo menos las versiones anteriores de Stata, tengo entendido que las nuevas versiones sí lo permiten, no te permite tener dos bases de datos al mismo tiempo en la memoria o en el espacio de trabajo del software. Entonces, lo que te pregunta Stata es que tú tienes un dato en la memoria, que es este que está acá. Entonces te dice, bueno, ese dato que tú tienes en la memoria, tú deseas sustituir ese dato por la nueva base de datos. Entonces tú le puedes dar que sí o que no, dependiendo que tú quieras. Entonces tú le dices que sí. Y noten dos cosas. Primero, que aparece aquí al final de mi opción, acá, aparece acá una opción. Esta para indicarle que la primera línea, para indicarle la hoja, que la primera línea están los nombres de mi variable y esta opción, que es la misma que aparece acá, es para decirle al programa, mira, si tú tienes una base de datos ahí instalada, por favor, elimínamela y cárgamela cárgame esta nueva base de datos que yo tengo por acá. Cárgame la nueva base de datos que yo tengo por acá. Entonces, si borramos, noten que acá, a ver si pongo esto más grande, aparece un directorio de trabajo. Si le doy acá aparece aparece el nombre completo. Entonces aquí yo tengo que en mi ruta aparece todo el directorio de trabajo. Lo que uno suele hacer es, al inicio del programa, por ejemplo, yo sé que esta base de datos está en el escritorio. Si yo elimino esta parte de acá y lo entro, ya el programa está trabajando por default en el escritorio. Ahora, puede ser que mi base de datos esté en otro lugar, que no sea directamente el escritorio y que yo quiero que todo lo que Stata haga, lo haga en ese directorio de trabajo. Entonces, lo que uno hace es que va acá y selecciona la opción, va a archivos y selecciona la opción cambiar directorio de trabajo. Entonces, acá uno se mueve hacia la carpeta donde uno quiere trabajar, donde uno le dice, mira, mirar, CD, de directorio de trabajo, y acá le coloca la ruta del directorio donde está, donde tú quieres trabajar, donde tú quieres guardar todos tus documentos. Ese es un paso que se suele hacer al inicio cuando empezamos a trabajar con el programa. Entonces, borrando esa base de datos,
Claro, una cuestión sumamente importante cuando ustedes instalen una base de datos. Bien, y bueno, como anécdota, me sucedió es que cuando ustedes lo instalen, verifiquen que las variables numéricas sí se han instalado como número. En este caso, que esto tenga la letra negra, las variables numéricas, que, bueno, pues lo que me sucedió fue que yo instalaba una base de datos, específicamente la NFT, eso fue cuando yo trabajaba en la ONE. Entonces, como yo tomaba la base, los números separados por coma, desde Excel, pues lo que hacía era que me pegaba como texto muchos números. Déjame ver si hay alguien que tiene el audio puesto. Entonces, lo que hacía era que me pegaba como texto muchas variables y stat. Entonces, cuando se intentaba hacer algún cálculo, no lo permitía. Entonces, lógicamente, ya de acá, en caso de que ustedes necesiten importar otro tipo de base de datos, pues solamente necesitan modificar las opciones y seguir las ventanas, que son muy fáciles de utilizar. También pueden exportar los datos que tengan a cualquiera de estos formatos. Entonces, luego, por lo general, cuando uno acaba de instalar una base de datos, por ejemplo, vamos a usar de nuevo la de auto, que estaba por acá arriba. Ay, se fue la luz. Que estaba por acá arriba. Denme un segundo para prender el internet móvil, que se fue la luz aquí. Y apagar esta conferencia. Vamos a ver. A ver si entró el otro internet. Ahora sí, está conectado el otro. Bueno, en fin. Discúlpenme que se fue la luz acá. Entonces, una vez nosotros instalamos la base de datos, bueno, si bien una opción es ver que los datos se importaron de la forma correcta, también uno suele, antes de empezar cualquier trabajo estadístico, por lo general esto se suele desdeñar, sería la palabra, y se suele dejar de lado, pero sería describir o ver qué contiene mi base de datos. Bueno, pues ya aquí yo sé cuántas observaciones tengo, aunque recuerden lo que le comenté en aquella ocasión, muchas veces uno estima promedio por grupo en base de datos y se olvida de si sus datos cumplen las condiciones o los supuestos básicos para usted calcular ese promedio. Tú no puedes agarrar cualquier dato y calcular un promedio como que si eso aguanta todo. O sin verificar cuántas observaciones por categoría tú tienes de esos promedios. Es decir, si tus datos en realidad son representativos en cuanto al número de observaciones. Entonces, algunos comandos que tiene Stata que nos ayudan con esa tarea es el comando de describir, que lo podemos resumir con des. Noten algo acá. Muchos comandos en Stata, por ejemplo ustedes van a ver en la ayuda que tienen la primera parte en negrita y subrayado. Lo que está es indicando que esos comandos se pueden resumir. Se puede usar una abreviación de ellos para uno trabajar. Noten que acá lo que está, déjenme poner un poco grande acá. Si yo quiero recuperar una de la última opción, puedo darle un clic acá arriba. Bien, otra opción es darle a control R y Stata recupera. Si lo sigo haciendo, va recuperando, fíjense acá, control R, va recuperando los últimos comandos usados. Entonces, si yo voy a describir la base de datos, noten que acá te dice el número de observaciones, las variables que tiene, cuánto pesa, bien, el nombre de esas variables y la descripción de cada una de esas variables, además del formato en que están guardadas. El tema del formato es muy importante, especialmente para las personas que trabajan en informática o con grandes bases de datos,
porque a veces tú tenerle un decimal o no, o tú permitir que un número te tenga 10 cifras cuando en verdad es una variable binaria, te ocupa espacio que no necesariamente tú necesitas en tu base de datos. Con base de datos pequeños tú no tienes nada que ver, pero con base de datos grandes, sí, bueno. Hay otros comandos que me van a permitir verificar qué sucede con mi base de datos, es decir, qué tipo es mi variable, cuántos valores perdidos tiene, y así sucesivamente, pero que nosotros lo podemos ver o ustedes lo pueden repasar más brevemente. Además de que en el caso de variables numéricas te dé un resumen, bien, sobre las variables que tú estás trabajando. Ustedes ven que me aparece siempre un mensaje de si quiero ver más del conjunto de resultados y yo tengo que irle dando una forma de apagarlo, creo. Y es esta. Vamos a probar a ver si funciona. Bueno, sí. Entonces, con esta opción, lo que yo estoy haciendo es apagando esa opción de Stata, donde me está solicitando, me esté diciendo siempre en la pantalla de inicio si quiero seguir viendo los resultados. Entonces, una vez verificamos, claro, que mis datos son correctos, yo hago un análisis consciente de cómo se comportan mis datos, cuántas variables perdidas hay, cuántas observaciones yo tengo, cuál es la variabilidad de las variables, pues el próximo paso es trabajar con ciertas operaciones básicas. Aquí tenemos la ventaja en términos de operaciones básicas, que son las mismas que teníamos en R. Y la lógica también sigue siendo la misma. La variable O, la variable I, para vectores lógicos. Primero vamos a empezar con los aritméticos. Bueno, los aritméticos, fíjense que primero yo le doy acá la opción de display, es esta, que es la que me permite que Stata opere como una calculadora. Si yo lo hago 2 más 2, fíjense, aparece un error al inicio, por eso es que lo uso siempre. Entonces me va a permitir esto, sumar, restar, multiplicar, dividir, así sucesivamente, además de utilizar algunas funciones. Bien, algunas funciones como la raíz de 2, o la raíz de 4, y así de forma sucesiva, es decir, que los operadores aritméticos son idénticos a lo que habíamos visto o hasta donde estamos viendo aquí en este ejemplo, son iguales a lo que habíamos visto en R. Quizás haya uno que no se pareje. Entonces, en el caso de los operadores relacionales, fíjense que aquí aparece igual que igual que R. En vez de cuando tú le haces una pregunta de relación al software, tú le dices, bueno, mira, tú le dices, mira, tú le haces esta pregunta, 5 es mayor que 1, entonces él te va a dar un 1 en caso de que eso sea cierto y te va a dar un 0 en caso de que sea falso. 5 es mayor a 50, bueno, falso. Ahora te da un 0. Y aquí están los diferentes operadores relacionales y fíjense que el operador de igual, cuando lo usamos 2 veces, tal como sucedía anteriormente, deja de ser un operador de asignación para convertirse en un operador relacional. En este sentido, el software no está intentando asignarle ningún valor a ninguno de los objetos que están a la derecha ni a la izquierda del operador, sino que se está haciendo una pregunta de si esos dos objetos son iguales. En este caso me dice que sí. Si lo hubiese puesto ahora el signo de diferencia, que es con el signo de exclamación, me hubiese dicho que no. Y finalmente, tenemos el caso de los operadores lógicos. En el caso de los operadores lógicos, lo que me permite, tal como hacían anteriormente en R, es poder combinar un conjunto de operadores relacionales. En el caso de que le digamos al programa 5 es igual a 1, ya sabemos que es falso. 5 es igual a 5 y 2 es mayor a 1.
Claro, en este caso, como estamos haciendo el operador y recordemos nosotros de por allá atrás lo que hacíamos en su momento, que decíamos, mira, si yo tengo el conjunto A y tengo el conjunto B, el operador y me va a preguntar o me va a decir la intersección entre A y B, es decir, aquella región donde se cumplen tanto o tengo elementos tanto de A como del conjunto B. Ahora lo que nos estamos preguntando es si en ese espacio se cumple la condición impuesta acá al lado izquierdo de mi variable y la condición impuesta al lado derecho de mi variable. Una vez tenemos esa pregunta, aquí vemos que se cumple en los dos lados, me devuelve un 1, porque sí cumple con esa condición. Ahora, si hubiésemos dicho 2 es mayor a 9, aquí me va a devolver un 0, porque sabemos que no se cumple con esa condición. O si hubiésemos cambiado al operador O, recuérdense que en el caso del operador O es la función ya no de intersecto, sino de unión entre el conjunto A y el conjunto B. Lo que me está diciendo es que ahora yo no requiero que se cumplan las dos condiciones, sino que se cumpla al menos una condición. Si lo extrapolamos a un ejemplo concreto en el trabajo con el tema de bases de datos, lo que estamos diciendo es que el operador y me estaría diciendo, mira, tráeme menores de edad que fumen. Entonces, si uso el operador y necesito que se cumplan ambas condiciones, que el tipo sea menor de edad y que el tipo fume. Ahora, si utilizo el operador o, solamente necesito que se cumpla una de las dos condiciones, o que sea menor de edad o que fume. Entonces, el software me va a traer en ese caso todos los individuos que sean menores de edad independientemente a que fumen o no. En este caso, como solamente necesitamos que se cumpla una de las dos condiciones, el operador noten que antes me pedía que se cumplieran ambas condiciones y me daba un 0, ahora solamente pide que se cumpla una sola y me recupera un 1. En este sentido, lo que podemos ver es que los operadores aritméticos son idénticos a los operadores que habíamos visto anteriormente en R. Entonces, aquí lo que les dejo son algunos ejemplos para que lo tengan ahí en la clase, pero es lo mismo creo que lo que habíamos visto. Y en el caso de funciones, noten que podemos o anidar funciones de este tipo o combinar elementos dentro de una función. Entonces, ahora sí pasamos a la sintaxis básica del programa. Noten ustedes que, tal como sucedía en R, todo software tiene una regla de sintaxis. Es una forma, digamos, la ley del programa de cómo nosotros debemos introducir las instrucciones del programa. Ahora bien, esas instrucciones, esto lo vamos a ver un poco con un ejemplo, esas instrucciones, en caso de ser violadas, el programa me va a arrojar un error cuando no reconoce un comando o cuando se haya introducido una sentencia de una forma incorrecta. Eso es lo que se conoce en programación como error de sintaxis. Son los errores que nos duelen más la cabeza, pues se ponen en rojo, pero son los errores más benévolos porque no nos permite obtener un resultado. Hay otros tipos de errores conocidos como error de semántica, que es cuando yo le quiero decirle al programa, mira, yo quiero 2 más 2, pero en realidad yo estoy haciendo 2 más 4. El programa me va a dar un resultado, pero no es lo que yo estoy buscando. Para ver un ejemplo claro de este tipo de semántica, lo que podemos hacerle es, fíjense, si yo le doy list, fíjense, esto es lo primero que pide, el comando. Lo primero que yo necesito es un comando. Este comando lo que me arroja es un conjunto de resultados. Me imprime la base de datos. Bien, entonces yo si le doy acá, fíjense, me va a arrojar toda la
la base de datos. Pero si yo le digo list y luego coloco el nombre de una de las variables, pues el comando me va a imprimir esa variable como tal. En este caso me imprimió la variable precio. Eso es lo segundo que está diciendo ahí. Yo tengo el comando y luego tengo las variables. Luego me dice, fíjense, recupero el comando anterior, me dice if. En este caso, cuando pide if, lo que le está diciendo es al programa, déjame ver los valores que tiene para hacer un if lógico. Vamos a ponerle mpg igual a 22. Entonces, leaf mpg, que es una variable, uno la puede escribir o puede desde acá con esta flechita traerla hacia adentro, igual a 22. Claro, ahí solamente le estamos poniendo, eso como un filtro en Excel. Le estamos, o el mismo filtro que vimos en R, le estamos poniendo una condición de que me aplique esa operación, pero solamente a ese conjunto de variables donde se cumple la condición. Claro que aquí podemos utilizar los condicionales que habíamos visto antes, UMPG igual a 21. Fíjense, aquí estamos teniendo ahora dos grupos, porque esos condicionales fue para eso. Entonces, lógicamente, ahora yo puedo también, aparte de ese filtro es como una indexación lógica. Muchas veces nosotros vamos a estar trabajando y le vamos a decir al software, mira, yo solamente quiero trabajar con mujeres o yo solamente quiero trabajar con mayores de edad. Bueno, pues para eso me sirve este condicional. ¿Por qué? Porque esos mayores de edad pueden estar en la posición 15 y en la posición 200 o pueden estar en la posición 1 en la posición 20. Nosotros no conocemos cuál es la posición. Ahora, el IN me trabaja con el rango y en vez de yo decirle tráeme las dos primeras posiciones, yo lo que le estoy diciendo es, mira, vamos a cambiarla acá, vamos a traerle el list y vamos a decirle IN de la 1 a la 3. Y ahora notamos que me va a traer las tres primeras observaciones de mi variable precio, estas tres de acá. Me va a traer las tres primeras observaciones de la variable precio. Bueno, el factor de expansión, por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Yo le voy a poner una nota de voz en el grupo para que con la explicación. Por una cuestión de tiempo, el factor de expansión yo se lo voy a explicar luego. No lo vamos a ver acá. Pero en el caso de las opciones, son argumentos, por ejemplo, vamos a ver también algunos ejemplos más adelante, donde opcionales, que si yo no lo pongo en el programa, no pasa nada, pero un ejemplo que se me ocurre o del que me acuerdo ahora es con el summary, la variable precio, que me da un resumen de esa variable. Déjame ponerlo un poquito más grande para que se vea más, para que se vea más elegante. Summary de la variable precio. Entonces yo puedo decirle, bueno, de ese precio, dame el detalle y me da una salida mucho más detallada con un resumen estadístico de esa función. Entonces, una vez entendido un poco la dinámica del software, nosotros podemos ver, en este caso yo lo que hice fue que yo imputé, acá permítanme copiarlo, imputé una base de datos, borré y imputé una base de datos. Es una forma de imputar una base de datos manualmente. No es bueno entrar en el ejemplo. Si quieren poner input y luego solamente ven algunos ejemplos que hay en internet. Pero noten acá que yo lo que hice fue que imputé una base de datos pequeñita, list, fíjense, esta es la base de datos, esta misma que está acá. La podemos ver por acá arriba, por el editor, con un valor perdido intencionalmente para que nos ayude al próximo paso. El próximo paso es el de generar variables, que es una cuestión básica en cualquier software. Entonces, en Stata, para generar variables tenemos dos procedimientos. El primero es con generate, que es este.
y que, bueno, uno lo puede resumir con gen, quedándose hasta acá. Y siempre acá, primero pongo el nombre de la nueva variable acá. Este es el nombre de la variable que me va a aparecer. De este lado pongo la operación asociada con la variable anterior. Entonces puede estar asociada con otra variable, junio más julio, por ejemplo, y vamos a poner un list y me va a generar una variable que es igual a la suma de esas dos variables. Entonces noten acá, bien, que con este último valor te genera un valor perdido, por el sentido de que el punto acá, que es un valor perdido, se entiende como un infinito. Como ese valor perdido se entiende como un infinito, la suma de cualquier constante a un infinito positivo es igual a infinito. Entonces, lo que está reconociendo acá es que este valor de acá es un infinito. Entonces, hay otro comando, bien, o hay otros comandos, por ejemplo, gen, o yo puedo reemplazar, vamos a ver si me sale bien, si no lo generamos de nuevo, reemplazar la variable que creamos, que es igual a una suma total de junio y julio. Déjenme ver. Bueno, parece que no es esa la función. Bueno, ya más adelante debería de tener la función por ahí. A ver. Ya si la veo, se la digo cómo se soluciona esa. Entonces, noten acá que yo puedo tener la suma de julio, pero que no necesariamente esto es muy útil, a menos que yo quiera verificar qué porcentaje de la suma de julio tiene cada individuo, porque esa variable me va a dar la suma total en julio de las ventas. Supongan que eso sea venta perdón, déjame abrirlo por acá. De las ventas totales en el mes de julio, te va a dar una suma acumulada acá de lo que pasó en julio: 20, 32, 43 y listo. Entonces, adicionalmente, nosotros podemos generar variables binarias. Una forma de generar variables binarias, que solamente la voy a comentar, no la voy a explicar, es decirle, mira, genérame una variable que sea igual a 1 si es mujer. Pero ¿qué sucede con esa forma de generar variables binarias? Que el resto de valores te lo genera como un valor perdido, y nosotros por lo general lo que queremos es generar variables binarias que sean 1, 0. Entonces, lo que se hace en ese sentido es ponerle, noten acá, condiciones lógicas acá al lado de tu variable. Por ejemplo, si queremos que me dé un 1, para el caso de que las ventas de junio sean mayores a 16, utilizamos esta condición: junio mayor o igual a 16. Entonces, acá en el software, noten, cuando junio es mayor o igual a 16, yo voy a tener el valor de 1 para acá y para acá también, y 0 inmediatamente para el resto de valores con el que estoy trabajando o por lo que están disponibles en mi base de datos. Esta variable de acá, el subíndice de n, este de acá, lo que me va o lo que me permite es generar un valor colocándole un número a cada una de las observaciones, que me va a servir como un ID o identificador. En este sentido, noten acá, índice, lo que me generó fue esta variable de acá con el número de perdón, acá índice, no se copió el subíndice de n. Bueno, noten que como a esto no va a servir para introducir algo, como la variable existe, no pasa como en R, que la sustituye inmediatamente, y creo que en EBIUS también, sino lo que yo puedo hacer es o reemplazar
reemplazar esa variable o en otra opción, eliminar mediante la opción drop la variable que he creado y ahora sí recuperar el índice como tal. Y ahora sí el índice me genera un número o una observación para cada una de las un número para cada una de las observaciones. También puedo generar variables aleatorias, pero que para nuestros fines no nos sirven de poco por ahora. Otra opción es, imagínense que ustedes están trabajando con una base de datos de hogares, de miembros o de aulas, vamos a poner aulas de la universidad y ustedes quisieran obtener la calificación promedio por aula o quisieran obtener, no sé, el número de estudiantes por aula y que a cada individuo le pongan ese número. Entonces, tú puedes hacer un collage de base de datos. Cuando hacemos un collage es cuando tenemos una base de datos a nivel de miembros y queremos llevarla a una agregación mayor, por ejemplo, ponerla a nivel del aula y que en vez de tú tener los estudiantes de tu universidad, tú tengas por cada sección la calificación promedio. Ahí está haciendo un collage de base de datos. Otra opción es tú hacer una especie de mutate como hacíamos en R, de crear una variable al lado y que a cada individuo tú le pongas la calificación promedio. Esto sucede mucho cuando se está trabajando temas. Por ejemplo, allá en el ministerio me imagino que lo usan mucho en el sentido de poner, por ejemplo, el sexo del jefe del hogar, la edad promedio del jefe del hogar, el número de niños por casa o el número de habitaciones por casa, el número de niños menores de 5 años que hay en cada casa. Entonces, en Stata, ahora cambiamos a utilizar la función EGEN, que lo que me va es a indicar, bien, lo que me va a indicar es una medida de agregación, una variable que yo le digo por grupo, que me va a generar en función de una agregación de grupos determinados. Por ejemplo, veamos la base de datos de nuevo. Imagínense, aquí yo tengo el sexo. Uno, pongamos que es mujer. Yo quisiera tener las ventas promedios en junio por sexo. O la sumatoria de ventas de los hombres y de las mujeres en junio. Y tener acá una variable donde a las mujeres me le coloque el valor correspondiente y a los hombres me le coloque también el valor correspondiente. Entonces, fíjense que lo primero es que acá yo obtengo una opción, digamos, una opción que la pude poner acá atrás de decirle al programa, mira, by, lo que me está diciendo es por sexo. Ahora, el sort se le agrega porque Stata para hacer ese cálculo te obliga o te pide, mira, tú tienes que tener los datos ordenados de menor a mayor o en un orden establecido para yo hacer ese cálculo. Entonces, por eso se agrega el sort para que no te dé error, porque si no, tú hubiese tenido que hacer un sort de sexo antes y luego, sí, hacer tu cálculo. Entonces, luego le ponemos 2 puntos y aquí sí aplica la sintaxis tradicional. General data, nombre de la nueva variable y aquí tenemos el promedio de las ventas. Aquí esta variable, como no hemos seguido el ejemplo que usamos acá, fíjense, como no hemos seguido ese ejemplo, lo que me va a dar un error porque esa variable no está en la base de datos. Vamos a ponerle el promedio de las ventas aquí en junio. Y ahora sí, si vemos la base de datos, aquí tengo. Fíjense que ahorita aparecía uno y después uno por acá abajo, no estaban en orden. Noten que ahora están los hombres primero y luego las mujeres, porque el software ordenó la base de datos completamente. Fíjense que el índice cambió de orden para poder hacer este cálculo. Entonces noten que acá me da el promedio de ventas de junio de los hombres y me da el promedio de ventas de las mujeres. Hay un conjunto importante de funciones que me va a permitir trabajar con esto. Por ejemplo, el máximo, el mínimo, el contar. Esto me va a servir para saber cuestiones como cuál es la edad máxima en el hogar,
cuál es la cantidad de miembros que hay en cada hogar, cuál es la edad mínima que hay en cada hogar, y así sucesivamente. Claro, lógicamente todo esto que vemos acá es muy rápido para conocer el potencial de un software. Es una presentación muy rápida y que todo esto se puede ir extendiendo en función de las necesidades que se nos vayan presentando en el día a día en el lugar de trabajo. Otra opción sumamente utilizada para trabajar con este tema de trabajo es el tema de recodificar variables. Cuando queremos recodificar variables o queremos asignarle etiquetas a una variable, acá hay un error. Lo que estamos diciéndole al software, vamos a ver, primero vamos a fijarnos cómo está 1 y 0. Supongamos que nosotros queremos que el hombre sea 1 y las mujeres sean 0. Por ejemplo, es una opción. O supongamos que nosotros no quisiéramos tener las ventas de este tipo, sino que quisiéramos colocarle acá o edades. Quisiéramos colocar la edad de 5 a 10, de 15 a 20, según la categoría donde corresponda el individuo. Entonces, en un primer ejemplo, lo que se verifica acá es lo siguiente. Por ejemplo, podemos recodificar. Aquí me va a dar un error porque aquí falta un número. Aquí falta un 0. Y 0. 0. Ahora sí. Podemos recodificar. Déjame llevar esto un poquito más para acá que se vea completo. Fíjense, recodificar la variable sexo. Fíjense que acá yo estoy diciendo que cuando es 0 valga 0 y cuando es 1 valga 1. Yo lo estoy dejando igual de forma intencional porque yo solamente quisiera colocarle las etiquetas. Y noten que aquí aparece hombre, 0 y mujer, los nombres de la categoría. Noten que si yo hago un tab de sexo, acá, noten que acá las etiquetas de la variable me aparecen los valores que están predefinidos directamente. Ahora bien, si yo hago una recodificación, en este caso, esa recodificación, colegas, me va a sustituir la estructura de la variable que yo había formado anteriormente. Entonces, yo no estoy interesado en reconstruir la estructura de la variable que había creado anteriormente, sino que necesito crear una variable nueva y por eso es que se agrega esta opción. Noten que si yo lo hago hasta acá, ahí se ve un ejemplo de argumentos opcionales en Stata. Si yo lo hago hasta acá, solamente yo voy a sustituir la etiqueta de la variable sexo. Ahora bien, si yo coloco quinto acá y pongo la nueva variable sexo R, lo que estoy es creando una nueva variable. Entonces, si yo le doy a tab ahora y le doy sexo R, noten acá que me aparecen las etiquetas de las variables. Y si yo la veo en la base de datos, noten acá que me aparecen. Fíjense que aunque yo le dé clic, acá me aparece el valor 0 y acá me aparece el valor 1, pero en la base de datos me aparecen los nombres con las etiquetas. Lógicamente, muchas veces uno está trabajando base de datos muy engorrosa que necesita ver el diccionario. Por eso cuando uno pide data como la NFT del Banco Central, te dan un diccionario para que uno sepa lo que significa cada valor. Y suele ser un poco engorroso cargar esas categorías, por eso muchas bases de datos traen su diccionario incorporada para que uno pueda colocar esas etiquetas directamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, imagínense ahora, en este segundo ejemplo, que ustedes quieren, acá por una cuestión de tiempo solamente lo voy a mencionar, pueden luego seguirlo en sus casas, practicar y cualquier pregunta, pues estamos a su disposición. Imagínense que ustedes quieren ahora recodificar la variable junio, las ventas de junio, y quieren que cuando vaya de 0 a 15, noten que aquí le puso el mínimo, aquí te está identificando el valor mínimo que hay en esa categoría, de 0 a 15 te pongo un 0 y diga que esas ventas son bajas, y de 15 a 30 te ponga un 1, claro, aquí uno pudo ponerle del 15 al máximo, max, y te ponga un 1, y acá a veces uno tiene todas las categorías, pero recuerden que en esta clasificación tenemos que ser incluyentes, tenemos que tratar de considerar todas las categorías posibles. Como tenemos que tratar de considerar
todas las categorías posibles, se le suele poner esta opción para que te diga, mira, todas las categorías que yo no estoy definiendo en mi grupo de variables, dámele este valor de 2 y dámele este nuevo nombre que es 20. Entonces, si corremos esa parte de acá, perdón, si corremos esa parte de acá, acá hay otro error también. Noten que acá alta no está en comillas. Claro que esto yo lo preparé ayer. Ven, entonces si vemos acá la base de datos, nuevamente, a ver, si yo le doy edit, yo creo que se va a la base. Acá noten que me aparece la nueva variable de media, baja, alta y así sucesivamente. Entonces, ahora que tengo esta nueva categoría, noten otras opciones, yo poder decirle, miren, en este ejemplo acá, le estoy diciendo otra posibilidad de la variable 3, asúmele, cuando el valor de la variable es 3, cámbiamelo por 1. En este le estoy diciendo, mira, cuando el valor de la variable es 3 o es un dato perdido, yo puedo ponerle varios valores, cámbiamelo por 1. En este le estoy diciendo todos los valores que estén entre 1 y 3, cámbiamelos por 1. Aquí le estoy diciendo, mira, entre 3 y el máximo, cámbiamelo por 1. Y aquí le estoy diciendo, mira, todos los valores perdidos, cámbiamelo por el valor de 999. Aquí igual como le comentaba antes, esto tiene un montón de posibilidades, va a depender todo de lo que ustedes quieran hacer. Noten acá, con esta opción, solamente queremos colocar la etiqueta a una variable. En el caso de que pueda ayudarme a ser descriptivo, claro, cuando uno está trabajando en su casa con uno, a menos que uno se le vaya a olvidar el programa, pues no es tan recomendable, pero como ustedes están trabajando en términos institucionales, es bueno establecer reglas de colocar etiquetas a la variable si están trabajando en Stata. ¿Por qué? Porque eso lo va a ayudar a que el trabajo sea reproducible y que cuando una persona no esté, quizás para otra persona le sea más fácil poder identificar a qué se refieren las variables con las que están trabajando. Se había definido como bandas. Eso afecta, ¿no? Dime. Que ahí no le dio un error por el nombre de la variable. Vamos a ver. Ventas. Ah, sí. Bandas. Vamos a ver. Bien. Gracias. Entonces noten cómo en esta parte de acá ahora apareció la etiqueta asociada con la variable que me va a permitir, digamos, perderme menos respecto a los nombres de las variables con las que estamos trabajando. Entonces, noten acá, a ver, esto lo vimos. Este es un ejemplo solamente de imputación de datos. Como yo tengo un dato aquí que está perdido de forma intencional, déjame ver cómo muevo esto de acá, que está perdido de forma intencional de julio, lo que le está diciendo acá, se está utilizando el comando de reemplazar la variable junio, la está reemplazando por la media. Bien, pero acá hay un error de pedagogía importante. ¿Por qué? Porque noten acá que lo que yo le estoy pidiendo es que me dé el promedio de julio. Bien, y ahora le estoy diciendo, mira, reemplázame julio es igual al promedio. Y le estoy diciendo cuándo tú lo vas a reemplazar. Tú lo vas a decir cuando julio sea igual a un dato perdido. Claro,
Ahora este valor de julio se supone que es igual a 14.33, el valor que estaba perdido, que es este. Ahora, eso es una forma un poco tosca de trabajar con estos temas. ¿Por qué? Bueno, porque en este sentido yo lo que necesitaría era una representación de ese promedio. Entonces yo puedo en Stata decirle zoom julio y obtener un resumen estadístico. Bien, entonces, ¿de dónde sé que saca ese resumen estadístico? Le pido que me retorne la lista de valores asociados y yo veo que me guarda el número de observaciones, la suma, la media, la varianza, el máximo, el mínimo, en fin. Entonces yo antes hubiese sido igual que lo hubiese dicho, mira, recupérame, bien, recupérame, perdón, sustitúyeme ese valor por la media cuando este es un valor perdido. Claro, ahora no lo va a sustituir, no va a sustituir nada porque ya no hay valores perdidos en Stata. Entonces, fíjense, chicos, como se supone que este es un curso, aquí nos queda una hora, vamos por mitad, es un curso de econometría en Stata, me tomé un tiempecito para darle un breve review. Pasando rápidamente, noten acá que yo puedo acá introducir gráficos de manera muy sencilla en Stata, utilizando estos comandos de acá. Y también puedo, con el comando summary, hacer un resumen de estadística descriptiva y luego lo que vimos ahora, recuperar cuestiones como la desviación estándar. Eso me va a permitir hacer rápidamente variables estandarizadas o obtener valores estandarizados de una variable, como recuerden que la estandarización de una variable era el precio menos la media entre la desviación estándar, es decir, cualquier cálculo donde yo necesite utilizar estadístico descriptivo asociado a una variable, lo puedo recuperar luego de haber realizado un zoom sobre esa variable. Bien, aquí hay otro comando. Está el comando está la opción de correlación acá y está la opción también. Primero, aquí está la opción de correlación entre un grupo de variables. Creo que esto es la base de auto. Vamos a ver si es auto, que la podamos ver. Auto. Claro, hay algo adentro. Bien. Está la correlación entre una variable, en este caso es la covarianza. Recuérdense que la covarianza me daba una relación entre variables y solamente me indicaba el signo, no me indicaba la magnitud de asociación y por eso la desigualdad de Chebyshev. Bueno, no era de Chebyshev. Hay una desigualdad y no acuerdo cuál es ahora el nombre. Dice que cuando la medida de asociación, lo más grande que puede hacer la asociación lineal entre dos variables, la covarianza, en el caso de asociación lineal perfecta, es el producto de sus covarianzas. Entonces, de esa medida es que se normaliza, vamos a decir, la medida de covarianza en lo que se conoce como medida de correlación, que es la covarianza de la variable partida por el producto de sus covarianzas. Claro, lógicamente, como lo más grande en el caso de asociación lineal, que puede ser una variable, que puede hacer la asociación entre dos variables, es este producto que está acá, es decir, la covarianza va a ser igual a eso que está en el denominador en el caso de que las dos variables sean las mismas, que es una asociación lineal perfecta. Como eso es lo más grande que puede ser, cuando dividimos la covarianza, que era lo que teníamos antes, entre ese producto, tenemos una especie de proporción. Mientras mayor sea la asociación lineal entre las variables, más se va a acercar mi covarianza a ese producto de desviaciones estándar. Y como más se va a acercar ese producto de desviaciones estándar, y estamos hablando de una proporción, nos estamos refiriendo a que esto va a tener un valor ahora entre 0 y 1, que es el de la matriz de correlación. Ven, déjenme quitar el punto de acá adelante. Entre 0 y 1, aquí está eso. Claro, lógicamente ahora
Antes aquí que teníamos de su curso de estadística, recuerden, eso se fue ese gráfico ahí. De su curso de estadística, recuerden que la matriz de varianza-covarianza era una matriz cuadrada definida positiva, que en su diagonal principal tenía en este caso las varianzas de las variables, y fuera de su diagonal principal tenía las covarianzas entre variables, y aquí tenemos que tiene correlaciones en todos lados. Claro, como esto es simétrica, lo mismo que hay abajo está arriba, entonces lo que quiere decir que la correlación entre precio y MPG es de menos 0.4559. Esta opción, como ustedes vieron ahorita, te permite, te saca un gráfico acá, asociación entre variables, y por acá sigue comandos de Stata, por ejemplo acá, que me va a permitir tener tablas bien. Claro, aquí cuando vamos a importar esta data, me va a dar un error porque no está en ese directorio de trabajo, recuerden. Entonces yo cambio el directorio de trabajo solamente para ver dos ejemplitos. Acá, esto es de econometría 1, más datos. Coloco este, ay, perdón, el día donde no era. Cambiar directorio de trabajo. Vamos a ver, econometría 1, datos, aceptar. Bueno, cambió el directorio de trabajo y ahora sí se me importó la nueva base de datos. Noten acá yo puedo generar tablas con el comando tab, tabla de frecuencia, frecuencia simple, frecuencia acumulada, o generar esa tabla. Fíjense, esto es una forma muy interesante de generar dummies. Por ejemplo, yo genero la tabla y le digo, genérame dsex, y me va a generar una variable, dsex 1, fíjense, acá abajo me la va a poner, y dsex 2. Claro, como aquí tengo dos categorías, me va a generar una dummy para cuando esto es 0 y otra dummy para cuando esto es 1. Esto es sumamente útil cuando yo tengo muchísimas categorías y necesito generar una dummy para cada uno. Por ejemplo, como tengo meses, necesito generar algún producto estacional para cada mes. Lógicamente, esto yo puedo hacer tablas cruzadas y hacer, digamos, utilizar los condicionales, como habíamos visto anteriormente. Necesitamos una tabla del sexo y el estado civil solamente para los que tengan más de 12 años de educación. O puedo también agregarle fácilmente, si le no me dé la frecuencia, y agrégame el test chi cuadrado. Recuerden que el test chi cuadrado es un test de independencia que me compara una frecuencia observada, la que observamos nosotros, con una frecuencia esperada en el caso de independencia. Recuerden de su clase de estadística básica que la frecuencia esperada en caso de independencia entre variables es igual al producto de las marginales asociadas a cada una de las variables que están trabajando. Entonces, saltando un poquito, y estos comandos lo pueden ver más adelante, lo que vamos a llegar acá debajo es a la parte de econometría y del modelo de regresión, porque sí que tenemos que acabar hoy de Stata. Entonces, en la parte del modelo de regresión podemos ver que fácilmente el gráfico, este comando de acá, me va a permitir sacar un gráfico de dispersión entre salario y educación. Y esta segunda parte de acá lo que me va es agregar la línea asociada a la recta de regresión. Claro. Lógicamente ahora, para yo generar el gráfico para yo regenerar la ecuación de regresión por el método de mínimos cuadrados ordinarios, lo que necesito es poner el comando regres, que es el que me va a generar la regresión. En primer lugar coloco la variable dependiente, que es mi variable i, y a seguidas coloco el grupo de variables independientes o variables explicativas que me van a servir para yo explicar el comportamiento asociado al salario. Perdón, déjeme poner un poquito más pequeño.
Bien, y volver a correr esto para que se vea un poquito más bonito. Entonces, noten que esta es la salida de Stata. Acá arriba te da la tabla ANOVA, tanto con la sumatoria explicada al cuadrado, como con la sumatoria residual al cuadrado, y aquí está la sumatoria total al cuadrado. Lógicamente, como vimos en una de las clases anteriores, hace 2 o 3 clases, cuando vimos el R cuadrado, es una proporción entre la sumatoria explicada y la sumatoria de la desviación total de mi variable. Entonces, de lo que hemos visto en el curso, tenemos acá el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Te da también el número de observaciones. Recuérdense que estos valores te dicen qué porcentaje de las variaciones observadas respecto a su media en tu variable i es explicado o son explicados por el las variables incluidas en tu modelo o por tu modelo, mientras que acá debajo, noten, me da el nombre de la variable y el intersecto acá al final. Acá tengo los coeficientes de lo que hemos visto hasta ahora y acá tengo el error estándar. Esta parte de acá y este F de acá, tanto el estadístico como el p-valor, son cuestiones que no hemos visto aún, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, luego que tengo mi modelo de regresión, yo puedo pasar al análisis residual. Recuérdense que hasta ahora nosotros tenemos en mente dos cuestiones. El R cuadrado, que suele ser importante, pero no tanto. El nivel de significancia, que es esto de acá, que aún no hemos visto qué es respectivamente, pero lo que sí hemos visto y sí lo que podemos es verificar que estos números tengan significancia económica. Cuando hablamos de significancia económica, lo que tenemos que, o lo que podemos ver hasta ahora, hasta donde hemos trabajado, es que esos números tengan un signo acorde con alguna teoría que yo pueda explicar. Recuerden que ese signo me está dando la correlación, la dirección de la relación entre educación y salario en este caso, o entre experiencia y salario. Lo que quiere decir, recuerden ustedes que esto era una línea recta, que si esta vaina de acá tenía una relación positiva, lo que me estaba diciendo es que en la medida en que aumenta el nivel de educación, la probabilidad de yo ganar un salario mayor también aumenta. Bien, ese es X y ese Y, pero eso lo medíamos por medio de una esperanza condicional. Entonces, bien, entonces si me está diciendo que en la medida en que aumenta la educación, la probabilidad de yo ganar más mejora, eso debe de hacerme sentido y muchas veces de contrastar tanto con la teoría que yo estoy siguiendo en mi trabajo como con la literatura asociada al tema de interés con el que yo estoy trabajando. Igual, bueno, me hace sentido aquí que la experiencia tenga una relación positiva. Ahora, también yo tengo que ver en términos de magnitud cómo está compensando eso el salario. La antigüedad en la empresa también tiene un signo positivo y dice, bueno, aquí hay un signo negativo y el mayor de todos en términos de volumen, de magnitud, perdón. Me está diciendo, mira, ser mujer reduce las probabilidades de tú ganar un mejor salario. Y dado que yo estoy controlando, recuerden, yo estoy controlando explícitamente educación, experiencia y antigüedad en la empresa, lo que me está indicando es que si tú tienes hasta acá, según tus datos, y ceteris paribus, en una misma empresa, porque acá tengo la antigüedad en la empresa, dos personas con la misma educación, con la misma experiencia y con la misma antigüedad en la empresa, y que la única diferencia que hay entre esas dos personas, diferencia observable, es que uno es hombre y otro es mujer, es decir, el sexo, se traduce en que la mujer va a ganar menos, tiene probabilidades de ganar menos. Claro, que tú vas a encontrar que hay mujeres que quizás ganen más, mujeres que quizás ganen menos, pero en promedio las mujeres tienden a ganar menos. Entonces,
manteniendo constantes estos tres eventos y así estas tres variables de control y estableciendo el supuesto de que los demás factores que yo no estoy observando se mantienen constantes, que es el supuesto de que el error es independiente a estos factores que yo tengo fuera. Entonces, noten, para yo recuperar el residuo utilizo la opción predict seguido, el comando predict. R es como yo quiero o como le vamos a llamar al nuevo residuo, va a aparecer aquí abajo. R como se le va a llamar al nuevo residuo. Y acá le colocamos la opción resit para que me guarde el residuo, porque ese argumento predict guarda un montón de cuestiones. Este es el residuo de mi modelo. Claro, aquí yo puedo hacer un gráfico de dispersión entre residuo y educación y ver cómo se comportan. Claro, en promedio yo lo que puedo ver es que el residuo tiene un promedio idéntico para todo el mundo, pero si uno nota aquí la dispersión por acá es menor, como vimos en R, de la dispersión que hay por acá. Por otro lado, es decir, que para mayores niveles educativos, la dispersión asociada al salario es mayor. Por lo tanto, me está diciendo que no estoy cumpliendo con el supuesto de heterocedasticidad, que es una cuestión que debería de yo verificar en mi modelo. En otros síntomas, lo que le estoy diciendo, miren, hasta donde nosotros vemos ahora, lo primero que yo tengo que fijarme es que estos números me hagan sentido. El signo de esos números sea el correcto, adecuado, y en términos de magnitud sea coherente, porque yo no puedo decir en el caso de un modelo para la República Dominicana que por cada año adicional de educación el tipo se va a ganar 1,000 pesos más por hora, ¿sabe? Porque es algo que no me da un dato que yo lo pueda contrastar con la realidad. Entonces, segundo, yo voy a hacer un análisis de mis residuos y yo voy a verificar si mis residuos cumplen con los supuestos. Claro, luego que yo verifique eso y que me asegure mi modelo cumple la forma funcional adecuada, que lo vamos a ver más adelante, es cuando yo me detengo entonces a analizar y hacer pruebas, hacer interpretaciones de estos datos y hacer pruebas sobre los famosos test de hipótesis que nosotros vimos. También nosotros podemos hacer un QQ-plot, que no es más que un gráfico que me compara la línea recta. Es como si yo dijera, mira, si yo tuviese una normal con media y varianza igual al dato observado en mis residuos, esa normal se comportaría así, con esa misma media y esa misma varianza. Ahora, en tus datos, eso tienen este comportamiento. Lo que quiere decir es que por acá, por esta cola, la cola derecha, se aleja mucho, dista mucho de comportarse como una normal. Hay otros test de normalidad, ven, y otra forma de representación que suelen hacerse gráfica para comparar la distribución empírica de mis datos con la distribución esperada en el caso de una normal, que es la línea roja. Ustedes ven que hay muchos datos donde salen. ¿Cuál es el problema con estos datos normales? Bueno, pueden googlear aquí test formales. Es que una persona puede decir, sí, se parece a una normal, otra puede decir, no, no se parece a una normal. Por eso, a pesar de que las pruebas gráficas ayudan a ganar intuición, pues lo recomendable en cualquier trabajo formal es colocar test formales sobre los supuestos del modelo. Entonces, una vez realizado el análisis residual, hasta donde hemos visto, también podemos ver que podemos hacer la predicción si a la función o al comando predict no le colocamos ninguna opción al final. Este lo que hace es que me predice el valor de I, el I estimado. Notándose que también nosotros podemos utilizar, como acabamos de estimar una ecuación, verificar cuáles son los macros o los local. Explico ahorita más o menos qué es un local. Los local que se están guardando en mi ecuación. Y noten que de acá yo puedo utilizar estos datos que son valores estimados en mi ecuación que yo pudiese utilizar para hacer un cálculo o para hacer otro. Aquí se da un ejemplo de cómo se pudiese, digamos, imprimir o utilizar
o, perdón, que no se pone eso, o utilizar los, digamos, los coeficientes estimados en mi modelo de regresión para algunos cálculos que quiera hacer. Bueno, y así hay un conjunto importante de comandos. Ahí voy a intentar dejarle literatura sobre introducción a la econometría en Stata que me van a permitir hacer una interpretación. Recordando que hasta el momento lo que nos interesa es hacer que el signo y la magnitud de mis coeficientes tengan sentido y segundo, que mis residuos se comporten de la manera adecuada. Entonces, finalmente, ¿cómo yo puedo obtener una tabla de regresión como había obtenido en R? Bueno, yo tengo dos formas de obtener esa tabla de regresión. Primero, este es un paquete que no está disponible en Stata, por lo que yo no puedo utilizarlo directamente porque me va a dar un error. Por eso utilizo esta opción de acá arriba, que lo que hace es, yo no lo voy a correr de nuevo, pero lo que hace es que me instala el paquete de Stata, no sé cómo se llamará en Stata, que me permite hacer tablas de regresión. Entonces, cuando yo coloco, fíjense que acá yo voy a establecer una regresión. Acá yo tengo el comando regres que habíamos visto anteriormente y voy a hacer una regresión del salario en función de la educación. Noten que cuando yo coloco esta opción delante, lo que le estoy diciendo a Stata es que no me imprima los resultados asociados a esa variable. Por ejemplo, aquí tengo regres, me imprimió la tabla. Se ve fea porque recuérdense que esto de acá imprimió la tabla. Ahora, cuando yo le doy, bien, para que lo que me estoy diciendo es, ahí está, mira, genérame o procésame esa información, pero no me imprima los resultados en pantalla. Esto para nuestros fines, yo diría que es irrelevante, pero cuando uno tiene grandes, digamos, cadenas de códigos muy largas, pues esto puede ayudarle a ganar tiempo. Entonces, una vez yo estimo la regresión, los valores estimados, como vimos anteriormente en esa regresión, quedan guardados en la memoria interna de Stata como un local. ¿Qué es un local? Un local es una variable que va a estar ahí disponible hasta que tú hagas otro proceso. Cuando yo estime esta regresión, de nuevo, noten que acá yo, por acá arriba, trajimos la constante de este modelo. Recuerden que cuando lo hicimos por acá arriba, trajo la constante del modelo que estaba antes. Entonces, como siempre tú vas a sustituir esa información, lo que tú haces acá con este comando es guardar toda la información asociada a ese modelo en un objeto llamado M1. Y acá, noten que está después de una coma, de forma, digamos, opcional, tú le estás poniendo un nombre a ese modelo, al modelo con el que tú estás trabajando. Tú dices M1. Bien, y así sucesivamente. Fíjense, aquí estoy haciendo otra regresión donde le agrego experiencia y antigüedad en el puesto. Y vuelvo y guardo acá mi modelo. Y aquí aquí dañé el tercero, pero el tercero, aquí hay otro error, pero el tercero era, déjame ver experiencia, que fue en función de esto. Cuando le agrego experiencia acá, 0.6. Noten, cuando le agrego antigüedad en la empresa, al 5%, la variable experiencia deja de ser significativa. Entonces, el tercer modelo, que debió estar acá en esta línea, que repetí 2 veces, era quitarle la variable experiencia, que deja de ser significativa al 5%. Después yo le explico un poco de qué va eso. Experiencia, y le agregaba
la variable sexo. De acá. Bien, y ahora sí, guardaba la tercera ecuación. Déjame ponerle esto, a ver si le pongo algo a esto. Claro, para saber dónde debí hacerlo con los otros errores. Entonces, ahora que tengo la tercera ecuación de acá y guardado, lo que yo utilizo es este comando de acá para generar una tabla de regresión, como habíamos visto anteriormente, claro. Noten de acá que podemos agregar opciones, tanto para que me aparezca arriba el nombre del modelo que yo le coloqué como etiqueta, o para que me cambie el formato asociado. Por el momento olvidemos este numerito de acá porque está asociado con la significancia de los coeficientes, pero tendría que ver, noten acá cómo cambia mi coeficiente. Primero, cuando estamos comparando modelos así, lo importante es ver cómo cambian ese coeficiente en términos de magnitud y cómo cambia ese coeficiente también alrededor del signo, porque el signo me da una interpretación cualitativa sobre lo que está pasando con mi coeficiente. Entonces, noten acá que experiencia acá ya no tiene las 3 rayitas esta estrellita, que me dice que está dejando de ser significativa. Bueno, la quité, pero para nuestros fines da igual. Entonces, acá agregué sexo y agregué antigüedad en la empresa. Noten cómo el efecto asociado a antigüedad de la empresa baja un poco cuando yo agrego variables como el sexo. Y cómo el efecto asociado a la educación primero sube y después se reduce cuando yo agrego variables. Recuerden ustedes que vimos en la clase de regresión múltiple que el efecto o el cambio en los coeficientes va a estar determinado por la relación que exista de correlación entre la variable que estoy omitiendo y que luego incorporo en mi modelo y las variables dependientes e independientes que tengo contenido en mi modelo. La correlación entre esas dos variables me va a dar una idea sobre la dirección del sesgo. Y finalmente, otra alternativa es a cada modelo de regresión, esta me gusta más, a cada modelo de regresión le coloco este comando delante. Bien, como le coloco ese comando delante, inmediatamente Stata me lo está guardando directamente. Bien, me lo está guardando directamente. Y finalmente, bueno, aquí hay otro error, lo voy a dejar con estos dos modelos. Finalmente utilizo este modelo para recuperar, fíjense, mi tabla de regresión, que es un poco más bonita porque me da una nota de qué yo tengo entre paréntesis. Si es el error estándar, que fue lo que habíamos visto en R, lo que está acá, en esta segunda columna, o si es el estadístico T. Vamos a preferir el estadístico T porque es hasta cierto punto más informativo que el error estándar como tal, pero para nuestros fines da igual. Y como argumento podemos indicarle si queremos que los estadísticos que queremos que aparezcan. Fíjense que aquí solamente aparece el número de observaciones, pero aquí aparece, déjame marcarle esto porque aquí hay otro error también. Pero aquí aparece tanto el número de observaciones como el R cuadrado, claro. Como ese R cuadrado es una función creciente del número de variables en mi modelo, noten como cuando yo incluyo nuevas variables, ese R cuadrado tiende a aumentar. Bien. Voy a guardar esto acá. Ese R cuadrado en este caso tiende a aumentar. Entonces, noten acá que nosotros podemos agregar esta función de acá, como habíamos hecho antes en R, para que el programa nos dé el software, nos dé, digamos, el código en látex. Bueno, aquí me dice que existe este y el 1 existe. Vamos a ponerle 2. Entonces, cuando me lo imprime acá, yo selecciono esta opción de acá
claro, me va a abrir un editor de látex ahora. Y fíjense que acá me aparece la tabla de regresión asociada a mi modelo, que es lo que usaría para colocarlo posteriormente en látex. Bien, finalmente, Stata me va a permitir trabajar una serie de bucles que me van a, en otras palabras, lo que me van a es a ayudar a resumir las tareas generadas en Stata. Aquí yo vamos a poner un solo ejemplo. Vamos a poner dos ejemplos de acá de cómo se utilizarían los bucles. El primero es, noten, yo tengo una lista de variables. Imagínense primero qué quiero hacer. Yo lo que quiero hacer es convertir en logaritmo un conjunto de variables. Si yo quiero convertir en logaritmo ese conjunto de variables, lo primero que voy a hacer es decir, gen, la nueva variable es igual al logaritmo de la vieja variable. Y eso lo voy a hacer para 1, para 2, para todas las variables que necesito. Entonces, si yo quiero hacer ese comando de acá, yo lo que le digo es, mira, desde la variable salario hasta la variable experiencia, es decir, esas tres variables que están ahí, yo voy a repetir ese comando para cada una de las tres variables. Genérame, y cuando pongo X, lo que quiero decirle en mayúsculas, que ahí me va a sustituir el nombre de la variable. Le digo, sustitúyeme el nombre de la variable y dame el logaritmo de X. Entonces noten que el proceso, mira, me genera una nueva variable que se llama salario logaritmo, que es el logaritmo del salario. Educación logaritmo, que es el logaritmo de educación, y me generó esas tres variables. Es una aplicación de acá de los bucles en Stata. Aquí le dejo otras, hay un montón. Pero otra aplicación, esta que está acá abajo, es decir, mira, yo voy a borrar, con esto lo que estoy borrando es, recuérdense que aquí yo estaba guardando regresiones en memoria cada vez que hacía esto. Bien, con esto lo que estoy es borrando todas las regresiones que tenía en memoria. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, esto se usa para minería, modelos de regresión. Aquí lo que estoy diciendo es, mira, de la variable educación hasta antigüedad en la empresa, noten que son, perdón, de la variable educación, esta, educación hasta antigüedad en la empresa, esas tres variables, yo quiero hacer, ahora yo lo que quiero hacer es decirle regres, salario, bien, salario, experiencia, perdón, educación, que es la primera. Luego quiero decirle lo mismo, pero en vez de educación, quiero ponerle experiencia. Y así sucesivamente. Pudiésemos hacer eso, tener una regresión para todas las variables, del sistema. Ahora bien, a ver, yo tengo eso por acá. Para todas las variables del sistema, este comando que está acá, este que está acá, es el que tengo allá de aquel lado. Este es el mismo que tengo acá. Bien, entonces fíjense, aquí yo lo que estoy es borrando y luego digo, voy a usar un for de variables. ¿Y qué le voy a dar? Una lista de variables. Entonces, este comando lo conocemos. El quiz, recuérdense que para que no me imprima resultado. Y este comando de acá para que me lo guarde en una memoria, la regresión. Entonces, voy a hacer una regresión, que era lo mismo que habíamos hecho antes, del salario en función del sexo. ¿Y qué me va a agregar en este caso? Me va a agregar la variable que yo le estoy indicando acá arriba. Es decir, que es lo mismo que yo hubiese hecho. Esto de acá, regres. Y lo hubiésemos agregado aquí, educación. Después repito lo mismo y le agrego experiencia. Después repito lo mismo y le agrego antigüedad en la empresa. Es lo mismo que estoy haciendo acá. Ven, cambiando esa ecuación de acá y al final estoy haciendo un gráfico de dispersión. Oye, un gráfico de dispersión. Al final estoy haciendo una tabla de regresión. Selecciono y corro la parte sombreada
de acá y noten acá cómo se corrieron las regresiones acá que me dicen y posteriormente hace una tabla de regresión correspondiente a cada una de las regresiones que yo le había indicado al software que me trabajara. Entonces, otra aplicación de ese while, nosotros tenemos dos tipos de bucles. Unos bucles como estos, donde tengo una lista de variables. ¿Y cuántas regresiones voy a hacer? Bueno, si tengo 3 variables, esto lo voy a sustituir 3 veces y voy a hacerlo. Ahora, si tengo 1000 variables, voy a tener las 1000 regresiones y los 1000 resultados guardados. Ahora, yo pudiese querer repetir un cálculo hasta que se cumpla una condición determinada. Por ejemplo, búscame regresiones. Eso no es lo recomendable, ¿verdad? Porque nosotros estamos interesados más que en correlación en identificar causalidad. Entonces yo le digo, mira, yo quisiera hacer un cálculo hasta que el programa me identifique un modelo que cumpla con estas condiciones. Entonces, en este caso, utilizaríamos este tipo de bucle. Noten acá que yo creo una variable local llamada ahí. Recuérdense que esto yo tengo que correrlo junto, porque si yo corro esto solo y luego voy a correr esto acá, me dice que i no existe, porque i es una variable local que solamente existe en el contexto en el que se está ejecutando el programa de interés. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, mientras i sea menor o igual a 5, tú me vas a generar esta tabla de acá. Bien, y no tendría acá que ya esta tabla la vimos, es una tabla de frecuencia del sexo condicionado a que experiencia es igual a i, es decir, que va a ser, como i vale 1, lo primero es como si yo le dijera, mira, hazme esta tabla cuando experiencia vale 1, cuando experiencia vale 2, cuando experiencia vale 3, cuando experiencia vale 4, cuando experiencia vale 5. Claro, pudiese tener miles y miles de opciones ahí dentro. Entonces, al final del bucle tengo lo que se llama un contador, que es el local i va a valer el valor de i, el mismo valor de i, que es este que está acá, pero súmamele 1. Entonces ahora i vale 2. Cuando vuelve acá, ya se queda acá en esta parte, vuelve acá, i vale 2. Y verifica si se cumple la condición. Si se cumple la condición, viene y hace la tabla. Cuando hace la tabla, viene y vuelve acá abajo. Y ahora i vale 3. Y vuelve a hacer el proceso nuevamente. Corremos la parte señalada y verificamos acá que me hizo una tabla para cada uno de los valores de i. Esta de acá debe de ser cuando i vale 5. Cuando i vale 5. Y me genera esta última tabla de acá. Entonces, hasta acá yo creo que abordamos un poco lo que es una introducción un poco rápida y ambiciosa relacionada con Stata. Yo le voy a pasar algunas bibliografías de principalmente un documento de introducción a Stata que tenía la Universidad de Chile en su momento. No está en internet actualmente compartido el documento, por eso no le paso el link. Y lo que vamos a hacer es que la tarea que había en R, yo le voy a agregar algún enunciado adicional sobre el análisis residual, principalmente porque es una cuestión que suele olvidarse en los análisis. Y posteriormente vamos a hacer la tarea que estaba indicada para R, tanto en R como en Stata, antes de poder continuar con las informaciones. Para mi gusto, déjame dejar de grabar ya esto que voy a decir.